Cuando abrí la puerta del trastero y vi las 2 copas sucias dentro de la caja donde guardábamos los adornos de Navidad, sentí que algo en mi estómago se descolgaba como una piedra lanzada al agua. No fue una sospecha. No fue un pensamiento vago ni un y sí. Fue certeza inmediata. Porque esas copas no estaban ahí hace una semana, porque nadie más tenía la llave del trastero, porque nadie más tenía razón para esconder algo ahí, y porque las copas tenían marcas de carmín, y en esta casa, la única que usa carmín rojo en la comisura del labio es Laura. Me quedé quieto, con la linterna del móvil apuntando directamente al fondo de la caja, sin moverme, como si al no tocar nada pudiera convencerme de que tal vez lo estaba imaginando. Pero no lo estaba. No hay muchos escenarios en los que tenga sentido esconder 2 copas de vino sucias detrás de una caja de bolas navideñas, justo debajo del Belén que nunca montamos. Ninguno de esos escenarios es inocente. No era la primera vez que bajaba al trastero esa semana. Bajé el martes a por un ventilador porque el calor en Sevilla en septiembre no da tregua. Bajé el jueves a por una caja con unas herramientas. Si las copas hubieran estado ahí, las habría visto. Pero aparecieron el domingo por la mañana, cuando bajé buscando unas luces para el patio. Me arrodillé frente a la caja, iluminé otra vez con el móvil, y entonces vi algo más, una servilleta de papel arrugada con restos de pintalabios, y la etiqueta rasgada de una botella de Ribera que yo no había comprado. Me incorporé lentamente. No toqué nada. No saqué fotos. No cogí las copas. No dije una palabra. Cerré la caja con cuidado, apagué la linterna y salí del trastero sintiendo como si estuviera dejando algo podrido ahí dentro. El ascensor tardó siglos en subir. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo, no porque quisiera comprobar mi cara, sino porque no sabía a dónde mirar. No era rabia lo que tenía. Era otra cosa. Algo más denso, como una presión en el pecho que no sabía si iba a explotar o a quedarse ahí para siempre. Laura estaba en la cocina, haciéndose un café con hielo. Llevaba una camiseta vieja mía y el pelo recogido de cualquier forma. Me sonrió como si no pasara nada. Me preguntó si había encontrado las luces, y le dije que no. Me acerqué, le di un beso en la mejilla y me fui al baño. No sabía qué hacer. Literalmente no sabía. Tenía en la cabeza el olor a vino rancio, la imagen de las copas, la servilleta con carmín, pero no tenía ninguna prueba que pudiera mostrar sin quedarme como un paranoico. Y sin embargo, la sensación en mi cuerpo era tan evidente que me sorprendía que ella no pudiera olerla en mí. El resto del día transcurrió normal. O eso parecía. Comimos en la terraza, hablamos de la visita a sus padres el próximo fin de semana, de que quería cambiar las cortinas del salón, del nuevo proyecto que tenía entre manos con un cliente difícil. Yo no pregunté el nombre del cliente. No podía. Me estaba obligando a mantener una especie de teatro porque no tenía claro si lo que acababa de descubrir era el inicio de algo o simplemente un accidente. Pero por dentro, cada frase suya me iba confirmando que algo no cuadraba. A las 5 de la tarde, dijo que iba a salir a caminar. Que necesitaba despejarse porque tenía la cabeza llena de ideas. Le pregunté si quería que la acompañara, me dijo que no, que prefería ir sola. Desde que trabaja por su cuenta, se toma esas caminatas como si fueran reuniones consigo misma. No era raro. Me besó en la frente y se fue con su riñonera y sus auriculares. Yo me quedé sentado en el sofá, sin moverme. No puse la tele, no abrí el portátil. Solo me quedé ahí, mirando la puerta cerrarse lentamente. Media hora después bajé al trastero otra vez. Esta vez con guantes. Abrí la caja y saqué las copas. No eran nuestras. No del juego que usamos en casa. Estas eran distintas, más finas, con un borde dorado apenas visible. Las olí. Aún tenían ese olor mezclado de vino tinto barato y saliva seca. Una de ellas tenía una huella. Me sentí ridículo intentando buscar pruebas como si fuera un detective, pero no podía evitarlo.
Era como si una parte de mí necesitara confirmar que no estaba volviéndome loco. Metí todo en una bolsa negra de basura y la guardé en el coche. No la tiré. Quería tenerla cerca. No sabía por qué. Tal vez para enseñársela más adelante. O para tener un ancla en la realidad si en algún momento me entraban dudas. Esa noche, cuando volvió de caminar, me abrazó por detrás mientras yo hacía la cena. Puso la cabeza en mi hombro y dijo que ojalá siempre tuviéramos esta paz. Esas palabras. Esta paz. Y yo con un volcán dentro. No le respondí. Fingí estar concentrado con el cuchillo y el calabacín. Comimos en silencio. No era tenso, no era incómodo. Era como si ninguno de los dos estuviera realmente ahí. A las 3 de la madrugada me desperté empapado en sudor. No por el calor. Por la ansiedad. Me levanté, fui al salón y me senté en el suelo, apoyado contra la pared. Estuve así casi una hora. Sin pensar en nada. Solo sintiendo cómo el cuerpo me latía. Nunca me había pasado algo así. Ni con otras parejas, ni con mi trabajo, ni siquiera cuando se murió mi padre. Esto era distinto. Como si no pudiera confiar ni en mi propio juicio. Y lo peor era que aún no tenía pruebas que explicaran nada. Solo 2 copas sucias, un olor que no era mío, y una mujer que se comportaba como si el mundo estuviera en orden. Pero algo me decía que no. Que había una historia escondida entre los huecos de nuestra rutina. Y que estaba a punto de salir a la superficie. Durante toda esa semana me sentí como un extraño dentro de mi propia casa. Me levantaba antes que ella, preparaba el café en silencio y me quedaba observando el vapor subir mientras pensaba en esas copas que había escondido en el maletero. No sabía si seguir fingiendo normalidad o enfrentarlo de una vez, pero algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo todavía. Quería observarla. Quería verla actuar sin saber que yo ya lo sospechaba. Quería saber hasta dónde llegaba su capacidad para sostener una mentira. Cuando salía a trabajar, me despedía con un beso rápido y con la misma sonrisa de siempre, esa que hasta hace poco me parecía natural y ahora me resultaba estudiada. Le preguntaba qué planes tenía y me daba respuestas vagas, reuniones, bocetos, compras de materiales. Todo encajaba, pero había una rigidez nueva en su tono, como si midiera cada palabra antes de decirla. Yo asentía y me iba, pero pasaba el camino entero al trabajo repasando cada detalle, intentando encontrar un fallo, un gesto, una contradicción que me confirmara que no estaba inventando todo. El miércoles decidí hacer algo que normalmente me parecería absurdo. Fingí que me iba a trabajar, pero en realidad me quedé en el coche, a 2 calles de casa. Esperé media hora y vi cómo salía. No llevaba el portátil, solo una carpeta y su bolso. Caminaba deprisa, sin mirar atrás. La seguí con el coche a distancia. No lo había hecho nunca y me sentía mal por hacerlo, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier culpa. La vi cruzar el puente de Triana, girar por la calle Pureza y luego entrar en un pequeño local que conocía bien, la cafetería Moca, una de las del cliente del que tanto hablaba. Me quedé dentro del coche observando la puerta. Pasaron 15 minutos y no salía nadie. Apagué el motor, crucé la calle y me asomé al escaparate. No era difícil verla porque había poca gente. Estaba sentada en una mesa del fondo, frente a un hombre de unos 40 años, con barba bien recortada y camisa blanca arremangada. No necesitaba que me lo presentara. Ese tenía que ser Pablo. Ella no lo miraba como se mira a un cliente. No había papeles, ni ordenador, ni nada que pareciera trabajo. Solo 2 cafés y un plato de tostadas que no habían tocado. Él se reía por algo que ella había dicho, y ella, en lugar de apartar la mirada o sonreír con cortesía, lo sostuvo un poco más de lo necesario. Fue suficiente. No necesitaba verla tocarlo ni abrazarlo. Ese tipo de cosas no se improvisan. Me quedé allí unos segundos más, clavado al suelo.
Sentía las pulsaciones en los oídos, el cuerpo tenso, una mezcla de rabia y miedo, como si hubiera abierto una puerta que nunca tendría que haber tocado. Me di la vuelta y me fui caminando sin rumbo, sin poder pensar en otra cosa que no fuera que la escena que acababa de ver no era la primera vez. Solo era la primera que yo presenciaba. Pasé el resto del día sin volver a casa. Me metí en el coche, conduje hasta las afueras, aparqué frente al río y me quedé allí. No quería verla. No podía. Revisé mentalmente cada día de los últimos meses y de repente todo empezó a tener sentido. Las salidas de solo chicas, las tardes de trabajo pendiente, el nuevo perfume que dijo que era un regalo de su prima, las llamadas que atendía en el balcón con voz más baja de lo normal. Todo encajaba con una precisión enfermiza. Y lo peor era que yo había estado ahí, sonriendo, sin ver nada. No podía aceptar que me lo había perdido. Me sentía humillado, pero más conmigo mismo que con ella. Esa noche llegué tarde a casa. Dije que me había quedado en la oficina por un inventario. Ella estaba en pijama, con el pelo húmedo y una copa de vino blanco en la mano. Me saludó como si nada y me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Me duché y me metí en la cama sin tocarla. Ella se giró de espaldas y apagó la luz. En el silencio, escuché su respiración tranquila, y por un momento me pareció imposible que esa mujer durmiera con tanta paz mientras yo tenía un nudo en el pecho que no me dejaba ni tragar saliva. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a preguntarle nada todavía. Iba a verla mentirme. Quería que cada palabra que saliera de su boca tuviera peso. Quería grabar en mi cabeza cómo su voz podía sonar tan normal mientras destruía nuestra vida. Fingí que todo seguía igual. Le llevé el desayuno a la cama, la escuché hablar de sus planes del día, y cuando me dijo que tenía una reunión con Pablo y su equipo, tuve que contenerme para no reírme en su cara. Le pregunté detalles como si me interesara, y ella respondió con total naturalidad. No dudó en ningún momento. Era evidente que llevaba tiempo practicando esa versión de la historia. Esa tarde, mientras ella estaba fuera, entré en su estudio. No para revisar su ordenador ni sus cosas, sino para observar. Todo estaba perfectamente ordenado, salvo un cuaderno de notas que tenía en el escritorio. Lo abrí. Entre apuntes de trabajo y dibujos de envases, encontré una página con una lista escrita a mano: Pablo, reunión jueves, Granada, pendiente confirmar hotel, proyecto Alhambra, presentación final. Sentí otra vez esa punzada en el estómago. Granada. La misma ciudad de la escapada de chicas. Cerré el cuaderno, respiré hondo y me prometí que si todo salía como intuía, no iba a hacer un escándalo, no iba a gritar, no iba a pedir explicaciones. Lo único que quería era saber hasta dónde había llegado. 2 días después tuve mi oportunidad. Dijo que tenía que pasar la noche fuera porque el cliente quería revisar el material del nuevo local que iban a abrir en Granada. Me lo dijo mientras hacía la maleta, con una tranquilidad que rozaba la insolencia. Le pregunté si iría sola, me dijo que sí, que Pablo llegaría al día siguiente. No me miró a los ojos cuando lo dijo. En ese momento supe que mentía. Me ofrecía llevarla a la estación y aceptó sin problema, como si no tuviera nada que ocultar. Durante el trayecto hablaba de cosas sin importancia, del calor, del tráfico, de una película que quería ver. Yo respondía con monosílabos porque cualquier palabra más me habría hecho estallar. Cuando la vi bajar del coche y alejarse hacia el andén con esa maleta pequeña y su bolso colgando del hombro, tuve una sensación que no sabría explicar. No era tristeza. Era la conciencia exacta de que en ese momento nuestra historia terminaba, aunque ninguno de los dos lo dijera. No me fui. Esperé. La vi comprar un billete, mirar el móvil y caminar hacia la cafetería de la estación. Y ahí estaba él, sentado esperándola. Se saludaron con un beso rápido, como quien lleva tiempo haciéndolo. Luego se abrazaron sin prisa, sin miedo, sin culpa.
Ella apoyó la cabeza en su hombro. Ninguno miró alrededor. No estaban escondiéndose. Simplemente se comportaban como una pareja normal que se va de viaje juntos. No me acerqué. No tenía sentido. Ya lo sabía todo. No necesitaba escucharles ni preguntar. Me di la vuelta, salí de la estación y me fui caminando hasta el coche. Durante el trayecto no pensé en nada. No lloré. No grité. Solo respiraba. Sentía el aire caliente de la tarde entrando por la nariz como si intentara empujar hacia afuera la rabia que se me acumulaba dentro. Cuando llegué al coche, me quedé mirando el volante sin mover las manos. No encendí el motor. Pasaron varios minutos hasta que pude procesarlo. Había una mezcla de incredulidad y resignación. Quería sentir odio, pero no podía. Lo que sentía era una especie de vacío seco, como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera dejado tirada en otro sitio. Volví a casa sin rumbo. Entré en el salón y me senté frente a la mesa. En el centro había un jarrón con flores secas que ella había comprado la semana anterior. Las miré un rato largo sin saber qué hacer con todo aquello. No podía llamar a nadie, no podía contarlo. ¿Cómo explicas que la persona con la que compartes tu cama lleva meses durmiendo contigo mientras vive otra vida? Apagué las luces y me quedé en la oscuridad. Esa noche no dormí ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía su gesto al apoyarse en el hombro de ese tipo. Y lo peor no era la traición. Lo peor era que, mientras lo hacía, sonreía. Al amanecer me levanté, abrí las ventanas y dejé que el aire entrara. La casa estaba en silencio, ese silencio incómodo que precede a las decisiones que cambian todo. Sabía que cuando volviera tendría que mirarla a la cara y hablar. Pero también sabía que ya no iba a ser una conversación, sino el inicio de una guerra en la que solo uno iba a salir de pie. Laura llegó el domingo por la tarde, como había dicho. Entró con la maleta arrastrando, dejó las llaves en la repisa de siempre y se quitó las zapatillas sin mirar en mi dirección. Yo estaba sentado en el sofá, sin la tele encendida, solo ahí, esperándola. Me miró de reojo y sonrió, de esa forma automática que tienen los que creen que pueden manejar cualquier situación sin consecuencias. Me dijo que el viaje había ido bien, que Granada estaba llena de turistas pero que habían avanzado bastante con el proyecto. Mencionó a Pablo como si fuera un dato irrelevante más en la conversación, como quien habla del conductor del autobús o de un camarero que te cayó simpático. No respondí nada. Me limité a mirarla sin parpadear, sin fingir que me creía una sola palabra. ¿Todo bien?, preguntó después de unos segundos. Sí, todo perfecto, dije, sin moverme. Se quedó parada unos segundos frente a mí, midiendo la temperatura del ambiente. Después me dio la espalda y fue a la cocina. Escuché el sonido de la nevera, el chasquido de una botella abriéndose, y luego la vi volver con una cerveza en la mano. Se sentó en el otro sillón, cruzó las piernas y dio un sorbo, como si nada. Yo seguía sin decir nada. Esperé. Dejó la botella en la mesa y me miró directamente a los ojos. ¿Pasa algo o es que estás en uno de tus días de silencio? ¿Tú crees que soy idiota? Tardó unos segundos en reaccionar. No esperaba esa pregunta. No esperaba ese tono. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo sus dedos rodeaban con más fuerza la botella. No entiendo a qué viene eso, respondió, fingiendo sorpresa. Estabas con Pablo. Desde el principio. No solo trabajando. Desde hace semanas. Lo sé todo. No gritaba. No lo necesitaba. Cada palabra que soltaba estaba cargada de plomo. Ella parpadeó varias veces, como si quisiera reiniciar la conversación en otro punto, pero no había marcha atrás. Se quedó callada, y el silencio en la habitación se volvió espeso, casi insoportable. ¿Qué significa todo?, preguntó al fin. Que lo he visto. Con mis propios ojos. No necesito que me expliques nada.
No quiero que me cuentes una versión rebajada. Sé que llevas tiempo acostándote con él. Lo supe cuando encontré las copas en el trastero. Lo confirmé cuando os vi juntos en la estación. Y no te molestes en negarlo porque hasta para mentir se te ha acabado la habilidad. Se quedó sin palabras. Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido al miedo en su cara. Un temblor casi imperceptible en los labios. Me sostuvo la mirada un segundo más, luego bajó los ojos y se llevó las manos a la frente. No iba a durar, dijo en voz baja. Lo nuestro. Hace meses que estamos desconectados. Me sentía sola. Siempre estás metido en lo tuyo. No me tocas, no me preguntas cómo estoy. Yo también necesito sentir algo. No te jode. ¿Y eso te da derecho a traicionarme a mis espaldas? ¿A mentirme todos los días con esa cara de santa mientras te ibas a follar con otro? No me hables así. ¿Así cómo? ¿Como un marido al que han estado engañando durante meses? Porque eso es lo que soy. O mejor dicho, lo que era. Porque tú ya decidiste que este matrimonio no te servía y, en vez de hablarlo conmigo, preferiste buscarte a otro mientras seguías durmiendo en mi cama. Se puso de pie, nerviosa, caminó hacia la ventana, se apoyó contra el marco. Yo no me moví. Estaba quieto, pero por dentro todo me hervía. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Fue solo una vez, dijo de pronto, sin girarse. No mientas más, Laura. No fue una vez. No escondes copas en el trastero por una vez. No viajas con él en tren por una vez. No planeas escapadas a Granada para trabajar en pareja si es solo un desliz. Esto no es algo que pasó por accidente. Es algo que tú elegiste hacer, y lo repetiste porque querías. Porque te gustaba. Se giró de golpe. ¿Y tú? ¿Tú crees que yo estaba feliz con esta rutina? ¿Con tu cara de piedra todos los días? ¿Con tu forma de vivir como si todo estuviera bien mientras yo me sentía invisible? Nunca te diste cuenta de nada. ¿Y eso justifica esto? No lo justifica. Pero lo explica. Entonces explícame por qué no lo hablaste conmigo. ¿Por qué no me dijiste que estabas cansada, harta, que te sentías sola? ¿Por qué no me diste al menos la oportunidad de arreglarlo? Porque tenía miedo. No. Porque ya lo tenías a él. Y era más fácil seguir mintiéndome que enfrentarte a la verdad. Ella bajó la cabeza. No contestó. Se quedó de pie, respirando agitada, con los puños cerrados. Yo me levanté despacio, la miré unos segundos más y me fui a la habitación. Cerré la puerta y empecé a meter ropa en una mochila. No pensaba quedarme ahí esa noche. No podía seguir respirando el mismo aire que ella. ¿A dónde vas? Preguntó desde el pasillo. Fuera. Necesito pensar. Tú ya pensaste por los dos durante bastante tiempo. ¿Te vas así sin más? ¿Y cómo quieres que me quede? ¿Preparándote la cena como si nada? ¿Haciendo como que no sé lo que sé? Podemos hablarlo. Podemos arreglarlo. No quiero perderte por esto. Ya me perdiste. Cerré la mochila y la pasé al hombro. Caminé hasta la puerta sin mirarla. Me detuve un segundo antes de salir. Y otra cosa. No destruyas lo que queda mintiendo más. No intentes suavizarlo. No busques excusas. No uses el me sentía sola. Porque yo también me he sentido solo. Pero no por eso te clavé un cuchillo por la espalda. Salí y cerré la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro. Bajé las escaleras porque no podía esperar el ascensor. En cada peldaño sentía como algo dentro de mí se iba rompiendo, pero también se fortalecía otra parte. La que ya no iba a permitir más mentiras. La que ya no quería vivir en una casa donde todo era una puesta en escena. Dormí en casa de un amigo esa noche. No hablé mucho. Le dije que necesitaba desconectar.
Me ofreció una cerveza y me dejó en el sofá sin hacer preguntas. Me senté en la oscuridad, con la mochila a un lado y la mente en blanco. Sabía que al día siguiente iba a tener que decidir qué hacer, cómo seguir, si volver para hablar o empezar a armar una nueva vida desde cero. Pero en ese momento no quería pensar en nada. Solo en respirar. En sentir que, aunque me hubieran destrozado algo muy adentro, aún podía levantarme y enfrentar lo que viniera. No volví a casa durante 4 días. No respondí sus llamadas, ni los mensajes que me enviaba, ni los correos en los que alternaba disculpas con explicaciones vacías. Al principio me escribió con tono calmado, intentando que aceptara hablar. Luego se volvió más insistente, casi desesperada. Decía que lo que había pasado no significaba nada, que se había confundido, que el viaje había sido una estupidez. Decía que me amaba. Leí cada palabra, pero no contesté ninguna. Quería que sintiera el peso del silencio, ese vacío que deja a alguien cuando ya no se presta a seguir el juego. Mientras tanto, me quedé en el piso de mi amigo Sergio, que vivía solo y no hacía demasiadas preguntas. Le conté lo justo, que Laura me había mentido, que había otra persona y que necesitaba espacio. No insistió, solo me dio las llaves y me dejó usar su sofá como si fuera mío. Las noches eran lo peor, no por la tristeza, sino por la cantidad de pensamientos que se agolpaban sin orden. Iban desde la rabia más pura hasta la curiosidad enfermiza por saber qué tanto de nuestra vida había sido verdad. Al 5.º día volví a trabajar, y ahí me di cuenta de que no podía seguir fingiendo normalidad. Cada llamada, cada correo, me parecía una pérdida de tiempo. No podía concentrarme. Así que pedí unos días de vacaciones. En la empresa no hicieron preguntas, llevaba años sin faltar nunca. Me fui al coche, conduje sin rumbo y terminé en una gasolinera a las afueras, comiendo un bocadillo sin hambre. En ese momento decidí que no iba a limitarme a marcharme. No quería simplemente desaparecer. Ella tenía que entender lo que había hecho, tenía que sentirlo, pero no con insultos ni escenas. Quería que lo sintiera en su vida diaria, en su rutina, en su seguridad. No iba a tocarle un pelo, no iba a romper nada físico, pero iba a quitarle lo que más le importaba, el control. Al llegar a casa el viernes por la tarde, encontré el piso exactamente igual. Nada cambiado, todo limpio, ordenado, con esa frialdad que deja el tiempo detenido. Ella estaba sentada en la mesa del salón, con la mirada fija en la puerta. Tenía los ojos hinchados, pero se mantenía erguida. No dije nada al entrar. Fui al dormitorio, recogí algunas cosas más y volví al salón. Pensé que al menos ibas a decir algo, dijo con voz temblorosa. Ya lo dije todo la última vez. No puedes desaparecer así, tenemos que hablar, tenemos que decidir qué hacer. Tú ya decidiste hace tiempo, solo que no me lo dijiste. No lo entiendes, fue un error, no quería lastimarte. No me interesa si querías o no. Lo hiciste. Lo planeaste. Lo sostuviste. Lo convertiste en parte de tu vida. Podemos arreglarlo, te lo juro. Puedo dejarlo todo, incluso el estudio si hace falta. Solo quiero recuperar lo nuestro. No hay lo nuestro. Ya no existe. Dio un golpe con la mano en la mesa, se levantó, empezó a llorar. No hice nada por consolarla. Me limité a observarla como si fuera una desconocida. No sentía compasión. Lo que sentía era una calma artificial, como si me hubiera anestesiado. Le dije que no pensaba discutir ni negociar nada. Le dejé claro que no iba a seguir viviendo ahí, pero tampoco le iba a dejar el camino libre para seguir fingiendo que todo estaba bien. Le pedí las contraseñas del estudio, las cuentas conjuntas y los documentos del coche. Al principio se negó, dijo que eso no tenía sentido, que era una exageración, pero mi tono no dejaba espacio para duda. Acabó cediendo. Me las dio una por una, mientras temblaba. Le expliqué con serenidad que todo lo que habíamos construido, todo lo que estaba a nuestro nombre,
iba a dividirse por la mitad, y que yo iba a ocuparme personalmente de vender la parte del piso. No iba a regalarle nada de lo que había conseguido mintiéndome. Esa misma noche me senté con el ordenador y empecé a poner en orden lo que iba a hacer. Revisé el contrato del coche, los papeles del piso, los gastos compartidos, y sobre todo el registro de su empresa. Ella había montado el estudio con parte del dinero de mis ahorros, lo cual la mayoría de la gente no sabía. No lo hice por generosidad ciega, lo hice porque confiaba en ella. Y ahora esa confianza se había convertido en mi herramienta. Me reuní con un abogado el lunes. Le expliqué la situación sin adornos. Me dijo que, legalmente, tenía base para reclamar parte del negocio. No le hablé de venganza, solo de reparto justo. Pero dentro de mí sabía que no era justicia lo que buscaba. Era equilibrio. Quería que ella sintiera, aunque fuera en lo material, la pérdida que me había provocado. El abogado empezó a preparar los documentos. Mientras tanto, cambié las contraseñas de las cuentas conjuntas y cancelé las tarjetas adicionales. No dejé mensajes, ni notas, ni explicaciones. Quería que lo descubriera por su cuenta, lentamente, igual que yo había ido descubriendo lo suyo. La primera reacción llegó 2 días después, cuando me llamó al trabajo. No respondí. Me escribió un mensaje largo, casi 3 párrafos, lleno de reproches mezclados con súplicas. Decía que la estaba castigando innecesariamente, que eso no arreglaría nada, que estaba actuando con frialdad. Y tenía razón, pero ya no me importaba. Había pasado de víctima a ejecutor, y esa sensación, lejos de darme paz, me mantenía enfocado. Una semana después, su estudio empezó a tener problemas. No graves, pero suficientes para incomodarla. El proveedor de materiales que yo había contactado personalmente dejó de enviar pedidos hasta que se resolviera la titularidad de la cuenta. El banco congeló temporalmente la línea de crédito hasta verificar la nueva estructura de propiedad. Cada llamada, cada trámite, la enfrentaba con el resultado directo de sus decisiones. No hice nada ilegal, no moví un solo hilo fuera de lo permitido. Solo utilicé las herramientas que estaban a mi alcance. Quería que entendiera que nada queda intacto después de mentir tanto. El viernes siguiente me llamó de nuevo. Esta vez contesté. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás destruyendo el trabajo? Preguntó apenas escuchó mi voz. Solo estoy reclamando lo que me corresponde. Eso no tiene sentido, sabes que sin ese estudio no tengo nada. Exacto. ¿Y crees que esto te hará sentir mejor? No. Pero me hace sentir que, al menos, algo de todo esto tiene consecuencias. No era necesario llegar a esto. Tampoco era necesario que me mintieras durante meses. Se quedó callada varios segundos. Podía escuchar cómo intentaba contener el llanto al otro lado. No dije nada más. Colgué. No porque quisiera ser cruel, sino porque sabía que no había nada más que decir. Después de eso, no volvió a llamarme durante días. Su silencio era la prueba de que estaba empezando a entender. A finales de ese mes firmamos los primeros papeles. Ella llegó a la notaría con una expresión cansada, casi apagada. No llevaba maquillaje. No hubo gritos ni reproches. Nos sentamos frente al funcionario, firmamos, intercambiamos documentos y nos levantamos. Al salir, se me acercó. No creí que fueras capaz de llegar tan lejos, dijo sin mirarme. Tampoco yo creí que fueras capaz de mentirme así. No quiero tu dinero. No es dinero, es respeto. Cruzó los brazos y bajó la mirada. Quise decirle algo más, pero no encontré ninguna frase que no sonara falsa. Me despedí con un gesto y me fui. Mientras caminaba por la calle, no sentí alivio ni satisfacción. Solo una calma tensa, como cuando termina una pelea pero sabes que nadie ha ganado. No me arrepentía de nada, pero tampoco sentía que eso me devolviera lo perdido. Esa noche, al llegar al piso de Sergio,
Me senté en el balcón con una cerveza. Pensé en ella, en nosotros, en los años compartidos, en las cenas tranquilas que se habían vuelto recuerdos distantes. Pensé también en lo que había hecho esa semana, en cómo cada paso mío estaba calculado para producir una herida equivalente. Me di cuenta de que la venganza, aunque precisa, no arreglaba nada. Pero también supe que era lo único que podía hacer para cerrar el ciclo. No quería destruirla del todo, solo dejar claro que lo nuestro no había sido un juego donde uno engaña y el otro perdona. Quería que cada vez que pensara en lo que pasó, entendiera que su mentira tuvo un precio real, tangible, medible. El teléfono vibró. Era un mensaje de ella: ya no sé si me odias o si simplemente dejaste de sentir. Pero si alguna vez algo de lo que tuvimos fue real, espero que algún día puedas perdonarme. No respondí. Lo leí 2 veces, lo borré y apagué el móvil. A esas alturas el perdón era un concepto inútil. La historia que habíamos construido ya no existía. Y aunque todo lo que había hecho no me devolvía nada, al menos me quedaba la certeza de que esta vez, el que decidía cuándo terminaba, era yo. Pasaron 3 semanas sin contacto. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni un correo. Yo seguía en el piso de Sergio, trabajando lo justo, durmiendo poco y sin hablar con casi nadie. Mis padres sabían que algo había pasado, pero no tenían detalles. Les dije que estábamos atravesando una crisis, que prefería no entrar en eso todavía. No era una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Durante esos días traté de mantenerme ocupado, pero todo parecía una actividad sin peso. La rutina diaria era como una repetición forzada de gestos automáticos. Me levantaba, desayunaba lo que encontraba, salía a caminar, volvía, abría el portátil, y después de 15 minutos lo cerraba porque no podía concentrarme. Las noches eran más pesadas. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, despertaba varias veces con la sensación de haber olvidado algo importante. No era ansiedad, era una especie de incomodidad permanente. Algo en el cuerpo que no te permite descansar porque sabe que hay cosas sin cerrar. Una tarde, mientras revisaba el correo, vi uno suyo. El asunto era simple, solo una vez más. No tenía archivo adjunto. No tenía introducción. Solo decía que necesitaba hablar conmigo, no para que volviéramos, no para convencerme de nada, sino porque había cosas que tenía que decir y no podía seguir guardándoselas. Decía que si alguna vez la quise de verdad, que al menos escuchara lo que tenía que decir. Me quedé mirando ese mensaje durante casi 1 hora. No tenía ganas de verla, pero tampoco quería cargar con la duda de qué habría dicho si la hubiera escuchado. Le respondí 3 palabras: te llamo mañana. Lo hice al día siguiente, por la mañana. Acordamos vernos en el piso, un domingo, a las 6. Le pedí que no preparara nada, que no fingiera cordialidad. Solo quería hablar. Llegué puntual. Ella ya estaba ahí. Abrió la puerta con una expresión que no supe leer. No era tristeza, no era culpa, no era alivio. Era una mezcla que no terminaba de asentarse. Llevaba un pantalón de casa, una camiseta gris, sin maquillaje. Me ofreció pasar. El piso estaba en orden, aunque se notaba que había limpiado ese día, como si intentara que todo estuviera presentable. Nos sentamos en extremos distintos del sofá, con una mesa de por medio. Nadie habló durante varios segundos. Gracias por venir, dijo al fin. No te voy a mentir, no sé si tenía sentido hacerlo, pero aquí estoy. No quiero que pienses que busco algo más que esta conversación. No te voy a pedir que vuelvas ni voy a intentar manipularte. Bien. Entonces empieza. Respiró hondo. No bajó la mirada. Mantuvo el tono firme, aunque su voz se quebraba por momentos. Sé lo que hice. Y no hay nada que pueda decir que lo borre. No quiero justificarlo, solo quiero contarte lo que pasó por mi cabeza. No fue un capricho ni una aventura.
No me levanté un día y decidí hacerte daño. Empezó como una confusión y fue creciendo hasta que ya no supe cómo frenarlo. Y sí, tenía que habértelo dicho. Tenía que haber sido honesta. Pero no lo fui. Y no por cobarde. Lo hice porque no quería perder todo esto. A ti, esta casa, la vida que habíamos construido. Me engañé pensando que podía tener ambas cosas. Fui egoísta. Y lo supe desde el primer momento. ¿Cuánto tiempo llevabas con él? Desde abril. Eso era más de lo que había calculado. Más de medio año. Asentí sin decir nada. ¿Cuántas veces? No sé. No voy a darte una cifra para que puedas hacer cuentas mentales y torturarte con eso. No cambia nada. Lo suficiente como para saber que cruzamos una línea que ya no se podía deshacer. ¿Lo sigues viendo? No. Se acabó todo cuando tú desapareciste. Él me escribió un par de veces, pero no le respondí. No porque esperara que tú volvieras, sino porque me di cuenta de que no era más que un parche mal puesto. Era cómodo, me hacía sentir deseada, importante. Pero no me llenaba. Solo estaba ocupando un vacío que yo misma había alimentado. ¿Y ahora qué? Ahora asumo las consecuencias. No voy a pelear por el estudio, ni por la casa, ni por ningún objeto. Solo quería tener esta conversación contigo para que supieras que, aunque ya no tenga sentido pedir perdón, lo siento. Cada día. No solo por lo que hice, sino por cómo lo hice. No estuve a la altura de lo que tú me diste. Fuiste mejor persona de lo que yo supe valorar. Y eso me va a acompañar siempre. Me quedé callado un rato largo. Ella no volvió a hablar. Solo me miraba. Había lágrimas contenidas, pero no se rompía. No buscaba que yo me compadeciera. Lo que estaba haciendo era enfrentar lo que había provocado. No me hizo sentir lástima, pero tampoco odio. Por primera vez en mucho tiempo, vi a la persona que había querido durante años, sentada frente a mí, reconociendo sus fallos sin adornos. No me importa ya si te arrepientes o si lo entiendes tarde. Lo que me importa es que todo lo que construimos lo usaste como coartada. Cada cena, cada salida, cada gesto compartido, mientras tú te ibas con otro, seguías actuando como si fuéramos una pareja sólida. Eso no se hace. No por el sexo, sino por la traición del día a día, por la doble cara. Lo sé. Y ahora no me queda nada más que eso en la cabeza. No los buenos recuerdos, no los viajes, no nuestras conversaciones. Solo las mentiras. Todo lo demás se borró. Yo no puedo borrar lo que pasó, pero tampoco voy a pedirte que te quedes con lo peor de mí. No lo voy a hacer. Pero tampoco voy a quedarme a esperar a que pase. He empezado a mover mis cosas. El piso se venderá, ya lo sabes. El coche se transfiere esta semana. Y con eso termina todo. ¿Y tú? Voy a buscar otro sitio. Uno pequeño. Tranquilo. Quiero estar solo un tiempo. ¿Y si algún día? No. No va a haber un algún día. No me traiciones otra vez con escenarios futuros. Esto se acabó. Ella bajó la cabeza. Esta vez sí lloró. No exageradamente. En silencio, como quien ya no tiene fuerza para pelear por lo que sabe que perdió. Me levanté, fui hasta la entrada, cogí la mochila que había dejado, y abrí la puerta. Gracias por haber venido, me dijo, sin girarse. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Para cerrar. Salí y no volví a mirar atrás. Bajé las escaleras lentamente, cada paso más ligero. No porque me sintiera mejor, sino porque por fin se había dicho todo lo que tenía que decirse. No me quedaba dentro ninguna pregunta. No me debía respuestas. Y aunque el dolor seguía ahí, por primera vez sentí que ya no era el centro de mi vida. Pasaron 3 meses desde aquella última conversación. No volví a saber de ella.
Ningún mensaje, ninguna llamada, ni un intento más de explicarse. Yo tampoco busqué contacto. Dejé atrás la idea de mantener algún tipo de vínculo y me concentré en terminar todo lo pendiente. Vendimos el piso por una cifra razonable, dividimos lo acordado con la ayuda del abogado, liquidamos el coche y cerramos las cuentas conjuntas. Cada trámite fue como arrancar una capa de lo que había sido nuestra vida, y aunque al principio cada firma dolía como si confirmara una derrota, con el tiempo empecé a verlo como lo que realmente era, un cierre administrativo de una historia que ya no me pertenecía. Me mudé a un apartamento pequeño, cerca del Parque de María Luisa. El salón da a una calle tranquila y el silencio me ayuda. No tengo cuadros, ni alfombras, ni fotos en la pared. No quiero llenar los espacios todavía. Necesitaba volver a lo básico, a lo mínimo, porque después de una traición como esa, cualquier exceso se siente como una molestia. Volver a estar solo no fue difícil. Lo difícil fue dejar de esperar que sonara el teléfono, dejar de mirar el correo con la curiosidad de si habría algún mensaje inesperado. No porque quisiera que volviera, sino porque el cuerpo tarda más que la mente en aceptar que algo terminó. Durante las primeras semanas me sorprendía cocinando para 2 o sirviendo agua en 2 vasos. Después dejé de hacerlo. La costumbre es más tenaz que el amor. Pasé muchas noches repasando todo lo que había pasado, como si pudiera encontrar un punto exacto donde todo se rompió. Pero no lo hay. No existe un día, una frase, una escena que explique por qué alguien que te mira a los ojos cada mañana puede estar mintiéndote al mismo tiempo. Solo hay una acumulación de pequeñas decisiones que al final te arrastran, y para cuando quieres darte cuenta, ya estás del otro lado. No me volví desconfiado, ni cínico. No salí a emborracharme ni a buscar mujeres como forma de anestesia. No quise llenar el hueco con nada artificial. Simplemente me quedé solo y acepté el ruido que eso trae al principio. Volví a leer, empecé a salir a caminar sin dirección, a escuchar música que no habíamos compartido. Me alejé de nuestros lugares, de los bares donde íbamos, de los amigos en común. No porque no pudiera verlos, sino porque me cansé de las miradas de lástima y los consejos innecesarios. No quería que nadie me dijera que el tiempo lo cura todo o que todo pasa por algo. A veces las cosas simplemente pasan y ya. No hay enseñanza clara ni redención. Solo el hecho concreto de que alguien te mintió, tú te enteraste y tuviste que reconstruirte. Una tarde, mientras revisaba unos documentos del trabajo, me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en ella. No fue un alivio inmediato, fue más bien un descubrimiento silencioso. Me sentí raro, como si me faltara algo que había tenido durante mucho tiempo, aunque ese algo fuera dolor. Al día siguiente pasó lo mismo. Y al otro también. No era que hubiera olvidado lo que me hizo, ni que lo hubiera perdonado, era que ya no formaba parte activa de mi presente. Había dejado de tener poder sobre mí. Me importaba, sí, pero como te puede importar un error viejo que ya no tiene consecuencias. Una noche recibí un mensaje de Ana, una amiga de ella que en su momento también era mi amiga. Solo decía, me enteré de todo. No sé cómo aguantaste tanto. No le respondí. No porque tuviera algo contra ella, sino porque no necesitaba hablar con nadie del pasado. Lo único que me mantenía estable era no volver la vista atrás. A esas alturas ya había empezado a construir una rutina propia. Desayunaba solo, en silencio, sin apuro. Caminaba hasta el trabajo, hacía lo mío y volvía sin el peso del drama encima. A veces me sentaba en un banco del parque a observar a la gente. No pensaba en nada profundo. No me preguntaba si volvería a enamorarme ni si algún día confiaría en alguien otra vez. Todo eso me parecía lejano, innecesario. Solo quería estar bien, no tener que revisar lo que alguien dice, no tener que descifrar gestos ni justificar ausencias. Poco a poco, volví a encontrar placer en cosas simples. Cocinar para mí, poner música mientras limpio, salir al cine solo sin que eso me genere incomodidad.
Aprendí a estar conmigo sin sentir que faltaba a alguien más. No fue automático ni natural, pero funcionó. La gente cree que superar una traición es como una curva que va de lo más oscuro a la luz, pero no es así. Es una línea rota, con retrocesos, días malos, noches en las que uno se plantea si de verdad valió la pena pelear por tanto para terminar así. Pero con el tiempo, esa línea rota se hace más estable. Y una mañana te despiertas y no tienes ganas de hablar del tema. Ni con nadie ni contigo mismo. Simplemente sigues. No sé qué fue de ella. Supongo que seguirá con su vida, con su estudio, con sus círculos. No he vuelto a cruzármela. A veces paso cerca de su barrio y miro hacia otro lado por costumbre. No tengo interés en saber si está con alguien, si le va bien o mal. No es rencor. Es indiferencia. Me costó mucho llegar a ese punto, así que pienso protegerlo. Sé que si un día me escribiera otra vez, tal vez algo en mí reaccionaría, pero no porque la quiera, sino porque el cuerpo recuerda antes que la cabeza. Por eso prefiero no abrir esa puerta. No tengo curiosidad, ni nostalgia, ni esperanza. Lo que tuvimos fue real, durante un tiempo, pero terminó de la peor manera. Y no hay forma de volver a construir algo cuando la base estaba podrida. Hace poco, Sergio me preguntó si ya había cerrado esa etapa. Le dije que no lo sabía, pero que al menos había dejado de doler. Me preguntó si volvería a confiar en alguien. Le dije que algún día, pero que no me urgía. Ahora mismo lo único que necesito es seguir en paz, sin sobresaltos, sin mentiras, sin tener que adivinar lo que pasa en la cabeza de la persona que duerme a tu lado. Eso para mí ya es suficiente. Lo que aprendí no me hizo mejor persona, ni más sabio, ni más fuerte. Solo me hizo más realista. Aprendí que la gente no siempre actúa por maldad, pero eso no le quita el daño que causan. Que no todo se soluciona hablando. Que hay veces que lo único que queda por hacer es alejarse. Y que a veces, perder algo es la única forma de recuperar lo que uno es. No hay gloria en eso, ni redención. Solo una nueva oportunidad de vivir sin deberle nada a nadie. Ni siquiera una explicación.